Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. Hermoso verlos, ver caras nuevas, ver gente nueva y ver antiguos amigos y conocidos. Una alegría grandísima compartir este espacio con ustedes, con Virginia, profesora del Centro Bíblico también, nos ha acompañado varias veces. Como ustedes pudieron ver, este cuatrimestre lo venimos dedicando a temas que tienen que ver con el Antiguo Testamento. ¿Mm? Han podido ver que largamos por ese lado en este cuatrimestre. Vimos cosas de Génesis, vimos diferentes elementos del Antiguo Testamento. Vamos a hacer el mes que viene un break en julio y en agosto arrancamos con Nuevo Testamento, ¿no? Tratando de equilibrar la palabra de Dios. Nos pareció lindo hacer un curso, digamos, así como le gusta a Virginia, con muchísima profundidad y con muchísima llegada para que todos podamos entender. Con los elementos comunes, o más o menos comunes, que pueden tener los profetas en general, el llamado, ¿sí? El tipo de predicación, etc. Así que la presento a Virginia sin más, como para que ya Virginia nos empiece a compartir lo que ella, todo lo que ella sabe, lo que ella tiene para darnos. Gracias, Virginia, por estar. Sí, te tenés que desmutear y ahí la damos. Faltas. Ahí está, listo. Sí, Bueno, voy a compartir pantalla. perfecto, perfecto. Mm, Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos todos al curso. Vamos a hacer cuatro reuniones y tratar de entrar un poquito en lo que es la dinámica de la vida de los profetas y del profetismo. Pinceladas, obviamente, porque bueno, son pocas reuniones. Pero bueno, me gustaría comenzar con el flyer que se nos envió invitando a estas reuniones, que tenía dos preguntas. Una pregunta era, ¿los profetas eran adivinos? Y la segunda pregunta era si los profetas leían el futuro. Esas son las dos preguntas que contenía el flyer y por lo tanto me gustaría comenzar por ahí. ¿M? Em, Evidentemente, conocer el futuro es algo que a los seres humanos siempre nos inquieta. Inquietó antes y nos inquieta ahora y seguirá inquietando, ¿no? Y por lo tanto, para tratar de conocer el futuro, generalmente se buscó y se busca ayuda en un mundo diferente, que no es este, sino que se busca, se apela a otro mundo para buscar esa ayuda para conocer el futuro. Mundo que podemos llamar de diferentes maneras: el mundo de los dioses, el mundo de los espíritus, el mundo de los astros, el destino y otros mundos, ¿no? Antiguamente, y esto es importante porque el contexto en el que nosotros nos ubicamos es justamente en la antigüedad, ¿no? O sea, en la era bíblica, los siglos más o menos entre el octavo y el sexto antes de Cristo, cuando se desarrolla el fenómeno del profetismo, con muy diferentes características, ¿no? Pero antiguamente se creía que los dioses nos podían dar esa información que nosotros necesitamos para conocer el futuro. Ahora, se preguntaban si los dioses estaban dispuestos a darnos esa información, por un lado. Y por el otro lado, si hay que consultarlos, hay que poder acceder a ellos y hay que poder descifrar su voluntad. Entonces surge ahí una de las actividades más antiguas, que es la adivinación. La misma palabra adivinación del latín
divinatio ya nos está indicando que la adivinación se refiere al mundo de lo divino, es decir, que tiene que ver con los dioses. Y esto es importante también conocerlo porque si bien los profetas más tardíos, no, los profetas que conocemos como profetas escritores, que son los que tienen libro escrito, pero evidentemente el profetismo es un fenómeno muy anterior al profeta de libro escrito. En libros anteriores de la Biblia, el libro de los Reyes, de Samuel, ya se menciona la actividad profética, aunque no tengamos todavía profetas que escribieron en esa época. Los grandes escritores son después, siendo Amós el primero, Amós, Isaías, Ezequiel, etcétera, todos los que conocemos. Pero todos los, sobre todo, bueno, no, en realidad iba a decir sobre todo los anteriores a los escritores, pero todos han usado técnicas adivinatorias. Entonces me parecía importante abordar primero este tema de la adivinación y cómo se dio el paso a otra cosa. Porque después Israel, con el tiempo, ya va a renegar de la adivinación y no va a querer adivinos. Entonces se va a dar un salto a profetas con otras características. Las técnicas, entonces, la adivinación, ¿qué hace? Lo que trata es de ponerme en contacto con los dioses, con el mundo de los dioses, para yo poder acceder a la información de qué me depara el futuro fundamentalmente. Entonces, ahí tenemos en la pantalla una serie de técnicas adivinatorias, muchas de las cuales están presentes en la Biblia, es decir, las usaban los profetas bíblicos. Por ejemplo, una de las técnicas más comunes de adivinación es el punto uno, que es la observación de los astros. Es decir, es uno de los procedimientos más conocidos, ¿no? La Biblia conoce muchos astrólogos, hay muchos astrólogos dentro de la Biblia. Yo les puse ahí, por ejemplo, un texto del profeta Isaías, capítulo 47, versículo 13, que es una lamentación que hace el profeta sobre la ciudad de Babilonia, ¿no? Y él dice, le dice a Babilonia, te has cansado de tanto consejero que se presenten ahora y que te salven los que dibujan mapas astrales, los que observan las estrellas y te pronostican cada luna lo que te va a suceder. ¿No? Igualito a la tarea de los de hoy, ¿no? Muy, muy, muy parecida. Entonces le dice, Babilonia se manejaba toda, evidentemente, con sus adivinos, sus astrólogos, etcétera. Entonces, bueno, Babilonia está por caer. Entonces el profeta Isaías le dice, bueno, a ver, que te vengan a salvar todos aquellos que te diseñan los mapas astrales, los que te dicen lo que te va a pasar y demás, a ver si te pueden realmente solucionar el problema. Bueno. Un segundo procedimiento es, voy a subir un poquito acá. Un segundo procedimiento es el comportamiento de los animales, la lectura de sus entrañas. Esto es interesante porque en el comportamiento de los animales, sobre todo el de los pájaros, ¿no? O sea, cómo los pájaros se mueven, a dónde vuelan, etcétera. Pero algo muy interesante, por eso yo puse ahí la lectura de las entrañas, es porque aquellos animales que eran ofrecidos en sacrificio, se creía que los dioses en las entrañas de esos animales habían escrito ahí mensajes. Entonces se trataba de desentrañar qué decían esas vísceras, a ver si ahí dónde estaba, de buscar ahí dónde estaba el mensaje que los dioses tenían escritos. Una de las vísceras principales que más se leía o que más se usaba era precisamente el hígado, ¿no? Entonces, por el tamaño del hígado, a veces las formaciones raras o adoptaba algunas formas, etcétera, se creía que esas, por ejemplo, las anomalías del hígado, se podían interpretar como posibles guerras. Bueno, además
de los animales estos que se ofrecían en sacrificio, también servía para adivinar el futuro el humo que salía del fuego de los sacrificios. Según el humo, hacia dónde se dirigía, cómo salía, también todo servía, digamos, como técnica de adivinación. El tercero es la observación de los líquidos, sobre todo cuando las ondas que pueden hacer o los círculos que puede hacer el agua o algún líquido cuando se arroja algo, eso también se leía y formaba parte de las técnicas de adivinación. El cuarto es el uso de bastones, dados, piedras u otros objetos. Y yo ahí les puse una cita del libro del Génesis, capítulo 44, versículo 5, que habla de José, uno de los 12 hijos de Jacob. José está en Egipto, y José llegó a ser primer ministro del faraón de Egipto. Entonces, en esta cita, lo que se está diciendo es, se trata, dice la cita, nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber, o sea, la copa de plata en la que bebía José, y también para sus adivinaciones. Es decir, el mayordomo de José le está hablando a los hermanos de José y les dice que devuelvan la copa de plata de mi señor, o sea, de José, porque esa copa que usa para beber es la misma que usa para hacer sus adivinaciones. Bueno, como verán, todo servía para las adivinaciones, todo se aprovechaba. Bueno, pasamos al 5. Este es muy interesante y esto hay mucho en la Biblia, o sea, la interpretación de los sueños como técnica adivinatoria, ¿no? Todos los reyes dedicaban gran parte del presupuesto nacional a mantener grupos de adivinos, magos, agoreros, astrólogos, que les interpretaran correctamente los sueños que ellos tenían. Yo puse acá una cita también del libro del Génesis y también de José, porque José llegó a ser justamente primer ministro del faraón porque le interpretó un sueño que nadie se lo podía interpretar. Entonces, esta es la cita donde justamente se plantea eso, ¿no? Dice en el versículo 1, al cabo de 2 años, Faraón soñó que se encontraba parado a la vera de un río. Bueno, después viene toda la descripción del sueño, que si quieren léanlo por su cuenta. En el versículo 7, se despertó Faraón y he aquí que era un sueño. Se despertó y se dio cuenta que lo que había estado viendo era en realidad un sueño. Entonces, aquella mañana estaba inquieto su espíritu y envió llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. Faraón les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara. Faraón mandó a llamar a José. Dijo el faraón a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Y respondió José al faraón, no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora a faraón. O sea, en la Biblia generalmente los sueños son lo que podríamos decir espacios de revelación, porque en la mayoría de muchos personajes bíblicos, Dios se le manifiesta en sueños, ¿no? Sobre todo en algunas tradiciones o en algunas corrientes que presentan una imagen de un Dios no tan cercano, como podrían ser el Dios, por ejemplo, del Génesis 1, o del Génesis, en realidad, el Génesis 2 y 3, donde Dios habla con ellos en el jardín, se pasea con ellos, los llama. Esa es una imagen de Dios. Hay otras tradiciones donde la imagen es de un Dios más lejano. Entonces, ese Dios va a necesitar más intermediarios para comunicarse con el hombre, porque al hombre ya no le va a ser tan fácil el acceso a esa imagen de Dios. Entonces, en esos intermediarios, los sueños pasan a ser una mediación privilegiada donde los dioses, o en el caso de la Biblia, donde Dios o Yahvé se revela. Bueno, conocemos el sueño de Jacob,
la escalera, que suben y bajan los ángeles, o sea, hay muchos, muchos que tienen sueños y siempre se considera que en esos sueños Dios se revela. Acá el faraón tiene un sueño, ninguno de todos su grupo de agoreros, de magos y demás, ninguno pudo interpretárselo. Entonces José le dice, no hablemos de mí, que Dios responda. Es decir, José le va a poder interpretar el sueño diciéndole que es Dios directamente el que le quiso decir aquello que él vio en el sueño. Y a partir de ahí, él será nombrado primer ministro del faraón. Bueno, pasamos a la sexta técnica adivinatoria, que es la consulta a los muertos. Esta es una técnica muy usada en todas las culturas, ¿no? Israel también la usa. Y acá vamos a ver un pasaje en el cual uno de los reyes de Israel va a acudir a una nigromante, que vendría a ser una especie de medium, es decir, las nigromantes o los nigromantes eran aquellos que se ponían en contacto con con los muertos para que uno le pudiera a su espíritu preguntarle algo y contestara. Bueno, el que en este caso va a consultar a una nigromante es el rey Saúl. O sea que, como verán, todos útiles, no solamente otras culturas, sino los reyes de Israel también usaban estas técnicas. Entonces, en el primer libro de Samuel, el rey Saúl va a consultar a una nigromante. ¿Para qué? Para que esta mujer invoque al espíritu del profeta Samuel y él pueda consultarle al espíritu de Samuel algo. ¿Qué es lo que le quiere consultar? Saúl tiene por delante una batalla con los filisteos. No sabe cómo le va a ir, no sabe si le conviene entrar en guerra o no entrar en guerra. Entonces le quiere preguntar al profeta Samuel, que ya murió, para lo cual apela a la nigromante para que invoque el espíritu de Samuel y él pueda preguntarle. ¿Mm? Entonces el texto dice así, primer libro de Samuel, capítulo 28, de los versículos 3 al 15. Samuel había muerto, todo Israel le había llorado y fue sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había echado del país a los nigromantes y adivinos. Habiéndose reunido los filisteos, vinieron a acampar en Sunem. Reunió Saúl a todo Israel y acampó en Gelboé. Vio Saúl el campamento de los filisteos y tuvo miedo, temblando sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió, ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Dijo Saúl a sus servidores, busquen una nigromante para que vaya a consultarla. Le dijeron sus servidores, aquí mismo en Endor hay una nigromante. Se disfrazó Saúl poniéndose otras ropas y fue con 2 de sus hombres. Llegó donde la mujer de noche y dijo, adivíname por un muerto y evócame el que yo te diga. La mujer le respondió, bien sabes lo que hizo Saúl, que suprimió de esta tierra a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes un lazo a mi vida para hacerme morir? Saúl juró por Yahvé diciendo, vive Yahvé, ningún castigo te vendrá por este hecho. La mujer le dijo, ¿a quién debo invocar para ti? Respondió, evócame a Samuel. Vio entonces la mujer a Samuel y lanzó un grito y le dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas. ¿Pero qué has visto? La mujer respondió a Saúl, veo un espectro que sube de la tierra. Y Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Ella respondió, es un hombre anciano que sube envuelto en su manto. Comprendió Saúl que era Samuel y cayendo rostro en tierra se postró. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me perturbas evocándome? Respondió Saúl, estoy en grande angustia. Los filisteos mueven guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni en sueños. Te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Bueno,
Em, Este es el caso, digamos, del rey Saúl, que, bueno, obviamente, como él había echado a todos los adivinos y nigromantes de su reino, se tuvo que disfrazar para ir a consultar a una nigromante porque quedaba mal. Pero bueno, cuando la nigromante invoca y se aparece Samuel, ahí se da cuenta que el que le está pidiendo intervenir con el medium es Saúl. Entonces le dice, no, mira, me vas a matar. Le dijo, no, quédate tranquilo que no te voy a matar. Bueno, pero como verán, estas técnicas se consultaba para todo tipo de cosas, ¿no? Para ir a la guerra, para ver si tenían si convenía sembrar, para las cosas más cotidianas y para las cosas más grandes. Generalmente los reyes, sobre todo, siempre consultaban antes de tomar una decisión. Bueno, acá en el texto, en el versículo, a ver, vuelvo para arriba, en el versículo 6 dice, consultó Saúl a Yahvé, pero Yahvé no le respondió ni por sueños, ni por los Urim, ni por los profetas. Urim, voy a más abajo, es una frase, una palabra que generalmente, ven como aparece ahí, aparecen juntas, Urim y Tumim. Hay tres palabras que aparecen, Urim y Tumim, Efod y los Terafim. Son son cosas de consulta que no se sabe exactamente qué son, qué tipo de objetos son, pero son de muy frecuente consulta, sobre todo por los sacerdotes de Israel. Ellos consultan a los terafim o a los urim y tumim, y ellos sería como una especie, los urim y tumim es como una especie, se puede deducir a partir de los textos, como una especie de moneda que sale cara o cruz, una cosa por el estilo. Bueno, pero esos son muy consultados por los sacerdotes también para adivinar cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Aunque físicamente no se sabe bien qué eran. Bueno, y pasamos a la última técnica, que esta es la más importante, que es la consulta a los oráculos. Eh, los pueblos que privilegiadamente consultaban al oráculo fueron Israel y Grecia. Son las dos culturas que más consultaban a los oráculos, como forma también de conocer la voluntad de Dios. El oráculo que era una palabra que alguien te daba, una palabra o palabras. Vos ibas a consultar al oráculo de Delfos, por ejemplo, y era una palabra que te daba alguien, que generalmente era un profeta, acerca de distintos temas sobre los que vos ibas a averiguar. Esos temas podían ser salud, enfermedad, catástrofes, hambre, lluvia, sequía, la guerra, la elección de un jefe, la elección de un rey. Todos los temas que se te ocurran, todos podían ser consultados al oráculo y el oráculo respondía conforme a lo que vos le estabas preguntando. Los oráculos es algo que alguien va y lo solicita. Es decir, yo voy a la persona que es la que profiere los oráculos y le pido que me diga algo sobre tal tema. Entonces, también puede suceder que el oráculo sea dado por Dios sin que uno le consulte. Y aquí es donde se produce el gran cambio o el gran paso. Es decir, el paso de un oráculo que vos vas a pedir por intereses personales a un oráculo que transmite la voluntad de Dios sin que yo lo haya solicitado, e incluso puede ser que el oráculo que el Dios da y que yo no solicité puede incluso ser en contra de mis intereses personales o de intereses nacionales. Bueno, esto es lo que le va a dar al profetismo de Israel la importancia que no tiene en otras culturas. Porque el profetismo es el oráculo que Dios te da sin que vos se lo solicites. ¿Mm? Los otros oráculos siempre la persona va y los solicita para pedir por un interés personal. Los oráculos proféticos los da Dios al profeta para que el profeta vaya y diga algo que Dios le quiere transmitir al pueblo, incluso contra los intereses del pueblo y contra los intereses del mismo profeta. ¿Cómo?
Ah, no, escuché una voz. Bueno, un oráculo. Entonces, fíjense que hay ese es el gran cambio que se da en la técnica de los oráculos. Entonces, al hacer Virginia, este paso al Virginia, oráculo que Dios Virgi- da, sin que la sí, persona lo solicite, aparece la idea de que los dioses entonces quieren comunicarse con los seres humanos, o Dios quiere comunicarse con los seres humanos, y por lo tanto lo van a hacer a través de personas especiales que son justamente las que se llaman mediadores. Es decir, que el profeta fundamentalmente va a ser un mediador que va a dar a conocer la voluntad de Dios en el caso de la Biblia, o de los dioses en otros casos. Daniela, me parece. Daniela es la que tiene abierto el micrófono. Ahí está, gracias. Entonces, Virginia, sí. perdón. Hay alguien que preguntó mientras que vos hablabas si por eso se dice oráculo del Señor, y alguien que pregunta, Raquel, pregunta qué es Purim, si podemos ir respondiendo a eso, si te parece. Sí, ¿qué es lo de Purim? Purim, sí. Vos No, nombraste Purim. perdón, puse Purim por Urim. Me equivoqué, Ah, disculpe. estás muteada, Virginia, ahora. Perdón. Ahí está, Sí. ya se reactivó. Ahí está, vuelvo, es lo que está acá, ¿no es cierto? Urim y Tumim, Efod y Teramim. Son elementos para hacer adivinaciones, que pueden ser, no sabemos físicamente qué son, si son un palo, si son una piedra, si es un vaso con agua, no sabemos qué son. Pero lo que sabemos es que, porque no hay descripción ni de los Urim y Tubim, ni del Efod, ni del Terafim, no hay descripción en la Biblia físicamente de qué eran, pero eran elementos que se usaban para hacer una adivinación. Generalmente, el Urim y Tumim, esos dos elementos que funcionaban juntos, según, a veces juntos, no siempre, porque en el texto que leímos solamente Saúl consultó al Urim, no consultó al Urim y Tumim, pero muchas veces aparecen juntos. Cada uno de estos, Urim, Tumim, Efod y Terafim, son elementos que pueden ser, ya les digo, una piedra, un palo, cualquier cosa, pero no sabemos físicamente qué son, a los que los sacerdotes fundamentalmente consultaban sobre alguna cuestión en particular. Ya les digo que por cómo se habla de Urim y Tumim en la Biblia, a veces parecía ser un elemento para echar a suertes, como cuando uno dice, bueno, a ver, si es cara, tal cosa, y si sale cruz, tal otra. Una cosa de ese estilo eran los Urim y Tumim. Los otros dos no hay más especificaciones. ¿Mm? Eso por un lado. Y por el otro, sí, cuando se dice justamente, prácticamente las visiones proféticas, o las veces que se hable que los profetas van a decir algo, siempre aparece esa expresión oráculo del Señor o oráculo de Yahvé. ¿Mm? Es esto que estamos diciendo. El oráculo es, en este caso, es Dios que comunica o transmite una palabra o palabras al profeta para que el profeta lo comunique al pueblo. Y repito, la diferencia con las técnicas, con los otros oráculos de adivinación, es que en este caso ustedes van a ver que los profetas siempre dicen, la palabra de Dios vino al profeta, o la palabra de Dios llegó al profeta, o el profeta vio la palabra de Dios. Es decir, la iniciativa en el caso de los profetas bíblicos la tiene Dios. En cambio, cuando en la técnica adivinatoria oracular, generalmente es uno, el interesado, que va y hace la pregunta y consulta. Acá, independientemente, porque cuando el profeta dice, me llegó la palabra del Señor, quiere decir que le vino de improviso, de sopetón, que él no estaba consultando nada, no estaba preguntando nada, y de pronto se encuentra en una situación determinada, que es la que le va a cambiar la vida absolutamente, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, a ver, retomo acá. Ah,
Sí, estaba diciendo que entonces cuando Dios o los dioses necesitan comunicarse, van a elegir mediadores. Esos mediadores aparecen siempre como personas especiales, ¿m? Tanto en la Biblia como en las otras culturas. Y no solamente como especiales, sino como personas religiosas. Por eso nosotros hoy podemos, qué sé yo, muchos podemos pensar peyorativamente o negativamente con respecto qué sé yo, a un medium o a un astrólogo, pero antiguamente esas personas eran consideradas religiosas. Hoy en general no asociamos lo religioso con el astrólogo o con el medium, pero en la antigüedad sí. Obviamente había de todo tipo de mediadores, ¿no? Había mediadores buenos, mediadores malos, mediadores chantas, mediadores aceptados, mediadores prohibidos, o sea, como antes, como ahora, ¿no? Lo mismo. Si vamos al caso de la Biblia, los mediadores chantas, entre comillas, podrían haber sido lo que la Biblia llama como falsos profetas, ¿m? Que eran personas que profetizaban. Hubo una época en los comienzos de la monarquía en Israel donde era muy habitual que, así como los gobiernos de otras culturas tenían todo su, como dijimos antes, hacían una gran inversión pagando magos, astrólogos, etcétera, para que les interpretaran los sueños, también los reyes de Israel tenían a su servicio muchos profetas. Antiguamente había, nosotros el profeta del libro, Isaías, Ezequiel, etcétera, son profetas individuales, pero originalmente la profecía era colectiva, es decir, había como grupos de profetas. Profetas que, digamos que más que interpretar, tenía que ver más su estilo de vida, etcétera, lo que actuaba de modo de profetismo, pero vivían en comunidad incluso. Entonces, tenemos testimonios de reyes de Israel que tenían a su servicio, por ejemplo, 400 profetas, así, en gran cantidad, ¿no? Y esos profetas, a los profetas, José Luis Sicre, un autor de libros sobre textos proféticos, él plantea que él los llama los profetas de corte, es decir, los que vivían en la corte. Entonces eran profetas que habitualmente, como querían seguir viviendo en la corte, porque ahí vivían obviamente totalmente mantenidos, favorecidos y demás, le profetizaban al rey lo que el rey quería escuchar. Entonces, había veces que los reyes se daban cuenta que esto, o sea, era tan obvio que le profetizaban lo que el rey quería escuchar, que hasta el mismo rey se daba cuenta y decía, bueno, no, vamos a buscar a otro, a otro profeta que me diga realmente, porque estos me están engañando, ¿no? Bueno, esos eran los profetas de corte. Hubo profetas como Elías, que tuvo grandes luchas con profetas, estuvo muy perseguido habitualmente por los falsos profetas, y Elías fue una justamente de los profetas que los reyes a los cuales cuando querían a alguien en serio recurrían, pero así como los otros, los profetas de corte vivían en la corte del rey, Elías ni pisaba la ciudad directamente porque como sabía que las cosas que profetizaban muchas veces no eran lo que los reyes querían escuchar, entonces eran perseguidos, incluso los mataban. Así que era complicada la vocación profética, sobre todo en esos primeros tiempos. Bueno, aunque otros también, como Jeremías, ya vamos a ver, sufrieron bastante. Bueno, entonces, estos mediadores, que ya les digo, podían ser sacerdotes, adivinos, magos, profetas, etcétera, eran personajes religiosos, ¿no? Israel también usó a todos estos como mediadores, ¿no? Pero llegó un momento en el cual ya, con el tiempo, la religión oficial de Israel manejó otras coordenadas y negó que esos personajes pudieran ser intermediarios. Y acá se va a dar otro paso. Así como se dio el paso del oráculo por interés personal al oráculo que el Dios daba, aunque vos no le preguntaras nada, acá se va a dar otro paso, que es lo que está reflejado acá en el libro del Deuteronomio. Eh,
Deuteronomio, el primer texto es del capítulo 18, versículo 10 al 12, y el otro texto es el que continúa a este, del 14 al 19. El primero dice: no ha de haber en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y continúa el mismo texto, porque esas naciones, perdón, estos textos son los discursos que está dando Moisés, es como la segunda tanda de discursos, el libro del Deuteronomio, que da Moisés antes de que ellos entren en la tierra prometida. La tierra prometida en la que se da por supuesto que se usan todas estas técnicas adivinatorias. Y lo que Moisés quiere evitar es que cuando ellos entren a la tierra prometida sigan haciendo esto o se contagien, digamos, de todo lo que hacen estas culturas. Entonces, lo que plantea es el segundo texto. Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharán. Yo les suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Bueno, ya sabemos que ellos entraron, según el relato bíblico, ¿no? Entraron a la tierra prometida y, por supuesto, acabamos de leer textos donde Saúl, rey de Israel, consulta a una nigromante, o sea que entraron a la tierra prometida y siguieron manteniendo todos los astrólogos, los adivinos, todo, más Yahvé. Bueno, pero fíjense que acá el segundo texto, ya el paso que se da es de astrólogos, adivinos, etcétera, a escuchar a profetas, a un profeta. Evitar todos los otros intermediarios, todas las otras mediaciones y acudir solamente a los profetas. Y ahí se subraya cuál es una de las tareas fundamentales. En el segundo texto, abajo lo que está en negrita, un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Es decir, el profeta es un intermediario donde lo que se va a transmitir, por eso de muchos profetas se dicen que es la voz de Yahvé. Cuando habla el profeta, es como si hablara Yahvé mismo, Dios mismo es el que habla, transmitiéndole lo que es su voluntad para el pueblo concretamente, ¿no? Entonces el profeta se convierte en ese transmisor. Después ahora cuando veamos los textos sobre las vocaciones, la vocación de algunos profetas, vamos a ver que el profeta va a tener que transmitir, le guste o no le guste, le parezca o no le parezca. Y eso tendrá obviamente sus consecuencias. Muy bien. Subo un poquito la hoja. Bueno, bien. La palabra profeta, ahí lo tienen, en griego se dice profetés, en hebreo se dice nabí. Otros términos usados en la Biblia, además de nabí, es vidente, visionario y hombre de Dios. Esos son los textos privilegiados para hablar del profeta, el nabí, el vidente, el visionario o el hombre de Dios. Pero a partir del siglo VI antes de Cristo se va a imponer el nombre de nabí, que significa profeta. Bueno, el anunciador, el mensajero, alguien que proclama un mensaje en nombre de una autoridad superior, si esa autoridad no es Dios, alguien, por ejemplo, cuando Moisés dice que él no sabe hablar, que no puede ir a liberar al pueblo de Egipto porque él no sabe hablar, que cómo le va a hablar al faraón, el texto dice que Aarón, que es su hermano, Aarón será tu profeta, es decir, Aarón va a hablar en tu lugar. Siempre el profeta está muy vinculado, muy atado al tema de lo que es la palabra. Bueno, y muchas veces como
los mensajes se referían al futuro, muchas veces profetés terminó significando el hombre que predice el futuro, pero esa no es la función profética, predecir el futuro. Bueno, eh, bien, es interesante, yo elegí acá un texto porque cuando se usa hombre de Dios se aplica, por ejemplo, al profeta Elías. Entonces, es un texto muy interesante, vamos a leerlo primero, eh, del primer libro de los Reyes, capítulo 17, de los versículos 17 al 24. Elías va a resucitarle un hijo a una mujer viuda. Eso es lo que va a narrar el texto. Mm. Dice, después de estas cosas, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo, y la enfermedad fue tan recia que se quedó sin aliento. Quedarse sin aliento es morirse, en la Biblia. Entonces ella le dijo a Elías, ¿qué hay entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Es que has venido a mí para recordar mis faltas y hacer morir a mi hijo? Elías respondió, dame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo, subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Después clamó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, ¿es que también vas a hacer mal a la viuda en cuya casa me hospedo, haciendo morir a su hijo? Se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva por favor el alma de este niño dentro de él. Yahvé escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomó Elías al niño, lo bajó de la habitación de arriba de la casa y se lo dio a su madre. Y dijo Elías, mira, tu hijo vive. La mujer dijo a Elías, ahora sí que he conocido bien que eres un hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de Yahvé. Es decir, esto es lo fundamental. En tu boca la palabra de Yahvé. Por eso, hombre de Dios, podemos decir que es sinónimo de profeta. Bien, esto es un texto, es interesante porque en estos tiempos de los profetas Elías, Eliseo, que son anteriores a los profetas escritores, eh, había una relación muy, muy estrecha con Dios que hacía que la palabra del profeta fuera una palabra muy poderosa, una palabra que podía transformar la realidad. Algo que después no se van a proponer los profetas. Los profetas van a apelar a la conversión, etcétera, pero no a transformar la realidad así directamente. En cambio acá, sí, acá la palabra se caracteriza por ser una palabra poderosa. Elías tuvo el poder suficiente para resucitar a un muerto. Es decir, no es una palabra que anuncie el futuro, no es una palabra, es una palabra poderosa que es capaz de transformar la realidad. Bueno, bien. Vamos a pasar ahora, no sé si quieren hacer alguna Virginia, pregunta. sí, hago una Sí. pregunta. Pregunta Laura que ¿no habrá sido fácil entonces distinguir si un profeta era auténtico o había alguna forma de saberlo? ¿Cómo se sabía eso? Bueno, es un tema muy complejo porque la Biblia primero da algunas características, pero después esas características no se cumplen. Entonces se queda sin elementos para hacer el discernimiento. La pauta principal que se había dado, ¿cuál era? Que si lo que el profeta profetiza se cumple, ese profeta es verdadero. Ese fue el criterio que se dio en Israel. Pero ¿qué pasaba? Después había palabras que los profetas pronunciaban que nunca más se realizaban, qué sé yo, por decir algo, tal potencia va a caer, y resulta que tal potencia no caía. Es decir, y era un verdadero profeta, considerado a lo mejor uno de los profetas escritores. Entonces, cuando empezaron a ver los autores de la Biblia que esa palabra no siempre se cumplía, entonces ese criterio ya dejó de tener vigencia, pero no encontraron otros criterios para reemplazarlo. Así que no, te diría que es muy difícil discernir
Obviamente que el estilo de vida la coherencia de vida, sobre todo del profeta, el profeta que es capaz, cuando a un profeta la palabra de Dios lo lleva hasta extremos que él jamás hubiera querido, extremos de vida terribles, sufrientes, etcétera, que él nunca hubiera por sí mismo buscado ni querido. Bueno, esa es una pauta que te dice, bueno, este hombre es un profeta verdadero, pero ya no se elaboraron más criterios como para decir este es verdadero y este no. Quizás también, con algunas cosas, yo voy debrando algunas cosas que habías dicho, donde Sí, si el profeta no es fundamentalmente un adivino, ni un vaticinador o un vidente, sino bien alguien que habla de parte de Dios, no se puede, me parece, eh, regular o evaluar si se cumple o no se cumple como si él hubiera adivinado algo, porque la función del profeta, según lo que viene diciendo, no es que pase en el futuro, sino cómo se vive en el presente. mm. Lo que pasa es que al Entonces, profeta sí, le interesa el futuro, pero en la medida que tenga que ver con el presente. claro, 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 Sí, no es que adivina el futuro, no, no, no. O sea, y además claro, tampoco es una adivinación, ¿no es cierto? claro. Es Por una. eso no es si se cumple o no se cumple, eso No, no pero digamos entraría que ahí. fue el requisito que pusieron los mismos autores de la Claro, Biblia. por eso después se ¿Viste? corre eso, por eso después se corre. Exacto. Se dieron cuenta que no era un requisito que podía ser utilizado porque no eran técnicas adivinatorias en el sentido que habitualmente uno lo entiende, ¿no? Sí, Claro. exactamente. Bueno, a ver, voy a cerrar esta y voy a abrir a ver, otro. Esperen que voy a buscar. Esperen porque no lo tenía abierto y ahora estoy en problema. Ah, no, acá lo encontré. Ah, no, acá este. Ahí está. Bien. Bueno, esperen que encuentre acá mis apuntes. Bueno, el primer tema, digamos, de estos cuatro encuentros era la vocación y el segundo era la misión de los profetas. Vocación y misión son dos cosas que van íntimamente unidas, porque el profeta es llamado para algo, ¿no? Entonces, en sus relatos de llamado, ya ahí encontramos cuál es la misión, aunque sea general, no es en detalle, después el profeta tendrá que ver a medida que va sucediendo los acontecimientos históricos, tendrá que ir como actualizando esa palabra de Dios para cada circunstancia y tendrá como nuevos llamados, o sea, cada actualización será como un nuevo llamado, ¿no? Entonces, pero van sumamente unidos. Pero antes de entrar, digamos, yo elegí, a ver, no hay, como lo importante no es el profeta, sino su misión. No hay un detalle de cómo ha sido la vocación o el llamado de cada profeta. De hecho, ni siquiera empiezan en el primer capítulo. O sea, uno esperaría que, por ejemplo, lo primero que aparece en el libro de Isaías sea su llamado. Sin embargo, como pueden ver acá, donde dice relatos vocacionales más importantes, el relato de vocación de Isaías aparece recién en el capítulo 6. Eso justamente ¿por qué? Porque es una manera de decir que lo importante, además tenemos datos a veces de los profetas que son escuetos, ¿no? Como pinceladas de su vida, de dónde vivieron, de qué hicieron, porque es una forma también de mostrar que lo importante no es la persona del profeta, sino lo que el profeta tiene que hacer. Entonces, vamos a ver los tres más importantes en el sentido porque tienen más detalles, ¿no? Y que entonces nos permiten ver un poquito más de cerca la relación que existe entre el llamado y la misión, que serían Ezequiel, Isaías y Jeremías.
Pero previo a eso, quiero decir algo un poco para que lo tengamos como marco cuando entremos ya concretamente y después ya veamos más adelante el mensaje y las resonancias del mensaje, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que tener en cuenta que el profetismo es un factor de poder dentro de la sociedad. ¿M? Hay antiguamente se decía, después esa teoría no se sostuvo tanto, pero lo más común era decir que el profetismo era una institución que apareció cuando apareció la monarquía, ¿no? Porque el profetismo, de alguna manera, era como el contralor de la monarquía, es decir, como que el profeta era la voz de la conciencia de la monarquía. Cuando el rey hacía cosas que teóricamente no eran según la voluntad de Dios, la misión del profeta era como volverlo al proyecto de Dios. Eso en algún momento se pensó que era muy así, ¿no? Después se vio que el profetismo no solamente está relacionada con personajes que tienen que ver con el poder, sino que es más amplio. Por lo tanto, eso siguió vigente, pero ya no fue lo único. Pero sí, el profetismo es un factor de poder dentro de la sociedad. Por eso, muchos van a buscar al profeta como aliado y otros lo contrario, van a intentar matarlo al profeta. Una cosa muy importante es que un profeta no puede reducirse a ser meramente un contestatario social, ¿m? Ni tampoco puede reducir la profecía a una justa indignación o a una acción meramente social. Entonces, los invito ahora a que leamos ahí el texto que está en primer lugar de un autor, Walter Brueggemann, que tiene un libro que se llama La imaginación profética. Ese libro, en la página 12, dice la cita que está puesta ahí. La tarea del ministerio profético consiste en propiciar, alimentar y evocar una conciencia y una percepción de la realidad alternativas a las del entorno cultural dominante. ¿Mm? Es decir, la palabra clave de este pedacito es conciencia alternativa. Es decir, la conciencia alternativa no son actos proféticos aislados frente a crisis públicas puntuales, sino la conciencia alternativa lo que tiene que tratar de formar es comunidades alternativas, ¿no? Cuya función va a ser criticar y dinamizar. Las dos cosas tienen que ir absolutamente juntas, ¿no? Es decir, a veces nosotros estamos calificados para criticar, pero no tenemos una palabra de esperanza para dar. La dinamización es lo que tiene que ver con la esperanza. Es decir, lo que nos dinamiza no es lo que ya tenemos, sino lo nuevo que puede aparecer. Esto nuevo para los profetas no viene de ninguna estrategia. No se olviden que los profetas trabajan, digamos, con el pueblo de Dios, ¿no? Entonces no viene de ninguna estrategia sociológica, aunque la pudiera ver, pero no es su tarea. Sino, para los profetas, lo nuevo viene de lo que se llama habitualmente la libertad de Dios. ¿Qué quiere decir la libertad de Dios? El profeta habla de un Dios que está por nosotros, es decir, a favor de nosotros. Hay otros dioses, que habitualmente se llaman los dioses del imperio, que no suelen estar a favor de nosotros. Entonces, la comunidad alternativa y la conciencia alternativa tiene que crear un espacio, a una forma de vida, pero que no solamente pueda criticar lo que está, sino que, y esta sería casi la tarea fundamental, sino tener una palabra de esperanza para dar, que es lo que permite crear
una comunidad alternativa. ¿Mm? Y la gente tiene que poder ver en el profeta que Dios está por nosotros. O sea, eso tiene que poder verlo en el profeta, ¿no? Es decir, el profeta, además de cuestionar, es un mensajero de esperanza, es el que pone una palabra de esperanza. Bien, esto como marco me pareció muy importante, porque nosotros habitualmente tenemos esa idea, y además porque es lo que más abunda en realidad, sobre todo en algunos profetas, Amós, Miqueas, son profetas que tienen porque obviamente esa palabra de esperanza va a tener que ver fundamentalmente con la justicia de Dios, ¿no? O sea, que es crear un mundo justo. Entonces, la comunidad alternativa tiene que poder criticar la propuesta que no apunta a eso, pero a su vez dar una palabra de esperanza para ver cómo construir algo alternativo. Y acá la palabra del profeta no es una palabra tan poderosa como la del inicio, es decir, que tiende digamos, a crear algo nuevo, sino aunque a veces puede ser que suceda, pero sobre todo a crear comunidades alternativas, donde se pueda vivir un proyecto de Dios que sea alternativo al proyecto que muchas veces se nos ofrece. Bueno, esto como marco, digamos, que tengamos como marco para cuando ahora entremos a la vocación, a la misión y sobre todo al mensaje de los profetas y a la reacción frente a ese mensaje. Como yo dije antes, se ve que a los escritores del Antiguo Testamento parece que no les interesó mucho saber cómo llegaba alguien a hacerse profeta, por eso no hay relatos de vocación muy detallados, ¿no? Lo que importaba eran las palabras que el profeta decía y no tanto la persona del profeta. ¿Por qué? Porque para la gente las palabras eran las mismas palabras de Dios. Entonces, vamos a ir acá, vamos a leer en primer lugar eh, el relato de la vocación del profeta Ezequiel, después Isaías y después Jeremías. Ustedes van a ver que yo puse en distintos colores, tienen un objetivo, porque los tres van a tener temas en común, cuestiones en común, los tres relatos de vocación, y están agrupados según un criterio de lo que tienen en común los tres con respecto a una cosa, con respecto a otra y con respecto a otra, que son los tres colores, digamos. Pero bueno, más allá de los colores, leamos primero el relato de Ezequiel. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 7. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Les recuerdo, Ezequiel es un profeta Ezequiel era sacerdote, además de profeta, era sacerdote, o sea que todo el tema litúrgico para Ezequiel es muy importante. Y muchas de sus visiones y de sus palabras tienen que ver justamente con el tema del culto. Y además, Ezequiel es un profeta que, a diferencia de Jeremías, Ezequiel, cuando en el año 567, en el siglo VI antes de Cristo, van al exilio en Babilonia, Jeremías se queda en Jerusalén, pero Ezequiel va al exilio junto con los exiliados. Entonces ahí va a surgir todo un debate teológico que Dios con quién se quedó. Es decir, Dios se quedó en Jerusalén con los que no fueron al exilio o fue al exilio junto con los que fueron desterrados. Bueno, eso va a ser un gran debate teológico que va a estar en el trasfondo de este libro, ¿no? Pero bueno, Ezequiel le tiene que hablar a un pueblo que está en el destierro y él está con ellos en el destierro. Entonces, me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. El espíritu entró en mí como se me había dicho y me hizo tenerme en pie, y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a la nación de los rebeldes, que se han rebelado contra mí.
Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos, escuchen o no escuchen, ya que son una casa de rebeldía, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras. No te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa de rebeldía. Bueno, vamos a leer ahora la del profeta Isaías. Capítulo 6, versículos 1 al 10. Isaías es un profeta anterior, es más temprano, es del siglo octavo antes de Cristo, y es un profeta, por los datos que aparecen en la obra, pareciera que es un profeta que es de Jerusalén, una persona bastante culta, sí, un profeta de Jerusalén y que profetiza o sea, en lo que sería el territorio de Judá, ¿no? En Jerusalén, lo que se llama habitualmente el Reino del Sur. Bien. Isaías recibe su vocación y le toca profetizar durante durante tres reyes, durante tres reinados. Dice, el año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado. Isaías lo que va a contar es una visión que él tiene, y en esa visión es donde él va a recibir su misión. Vi al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus vestiduras llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban. Y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Se conmovieron los quicios y los dinteles a la voz de los que clamaban, y la casa, o sea, el templo, se llenó de humo. Y dije: ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvé Sebaot han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar. Tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios. Se ha retirado tu culpa, tu pecado está perdonado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte nuestra? Dije: heme aquí, envíame. Dijo: ve y di a ese pueblo: escuchen bien, pero no entiendan; vean bien, pero no comprendan. Engorda el corazón de ese pueblo, hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, entienda con su corazón y se convierta y se le cure. Una misión insólita. Bueno, vamos al último, Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Jeremías, como les dije, es de la misma época de Ezequiel. Él no va al exilio en Babilonia, se queda, y después, cuando un grupo huye, digamos, a Egipto, se lo llevan a él con ellos, y ahí aparentemente desaparece ya de los textos, ¿no? Entonces, Jeremías es característica de este profeta, porque es el profeta. Todos los profetas entraron en crisis a partir de las misiones estas que recibieron, porque, porque les pedía cosas como que ellos sentían que era superior a sus posibilidades, ¿no?
Entonces, todos reaccionaron de diferentes maneras tratando de sobrevivir a lo que se les había pedido, porque en realidad, a pesar de lo duro que era, ninguno dijo no lo voy a hacer, salvo el único que sabemos que se resistió a su vocación y al final tuvo que ceder, fue el profeta Jonás, ¿no? Que bueno, si bien sabemos que es un libro, no es un libro histórico, sino que es un cuento, pero ahí el profeta Jonás es el profeta que se revela y cuando le dice, mira, tomate un barco, anda a Nínive a predicar. Jonás dice, ni soñando, se toma un barco y se va para el otro lado, ¿no? Pero bueno, a la larga Dios triunfa y tiene que ir. Es el único que así se revela abiertamente. Pero los demás, a pesar de lo que les cuesta, no se rebelan. Entonces, no se rebelan en el sentido que siguen adelante con su misión. Pero el que mejor cuenta lo que repercutió en su vida, en su salud, en su equilibrio mental y demás, esta misión que le fue encomendada es el profeta Jeremías. Ustedes saben que el libro de Jeremías tiene unos textos que se llaman habitualmente las confesiones de Jeremías, donde él hace un relato muy íntimo de lo que él vive, de la crisis que le provoca esto que Dios le ha pedido. Bueno, entonces Jeremías dice, versículo 4. Entonces me fue dirigida la palabra de Yahvé en estos términos. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Yo, profeta de las naciones, te constituí. Yo dije, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, porque a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande dirás. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano, tocó mi boca y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Bueno, lo que está en rojo, como dice ahí, es la misión que el profeta va a tener, que es hablar en medio del pueblo, aunque el pueblo no quiera escuchar. ¿Mm? Si retomamos, es decir, acá lo importante es que acá la vocación profética no es una vocación yo-tú, es decir, Dios y yo y Dios. Es una vocación Dios, yo, ellos. Es decir, es una vocación directamente en función de los otros. No es una vocación para mí, ni para que el profeta se deleite, digamos, en el encuentro con Dios, etc. No, es una vocación netamente en función de los otros, lo que los textos bíblicos llaman el pueblo. Es para eso que el profeta es llamado. Y hacia ellos es con los que tiene que intervenir, trabajar, etc. Entonces, la misión de todos se dice que el pueblo es un pueblo duro de cerviz, que no quiere escuchar, que no se convierte, que es un pueblo malvado. Es decir, es una función que ya desde el vamos se dirige hacia un primer impedimento, ¿no? No tiene nada allanado el camino. Entonces, repasemos los que están en rojo para ver cuál es esa misión. No, cuál es no, o sea, que es en función del pueblo, porque acá la misión no está detallada, salvo un poco la de Jeremías, ¿no? Pero por ejemplo, Ezequiel dice en lo rojo, versículo 3, me dijo, hijo de hombre, te envío a los israelitas, la nación de los rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido contumaces hasta este mismo día. Los hijos tienen la cabeza dura y el corazón empedernido. Hacia ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. A un pueblo, la misión es a un pueblo duro, cerrado, rebelde, que no quiere escuchar, que no quiere entender. Lo mismo en Isaías, vamos al rojo, dijo, ve y di a ese pueblo, escuchen bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Después vamos a ver por qué están formuladas de esta manera, estas expresiones que no se entienden mucho, ¿no?
Y el tercero, Jeremías, versículo 5, yo, profeta de las naciones, te constituí. Es decir, eh, también la misión es hacia el pueblo. ¿Profeta para quién? Para las naciones. Para eso te llamo. Lo segundo, el celeste, nadie quiere ser profeta. Se ponen excusas. Se ponen excusas porque ya saben, porque los profetas que nosotros conocemos como profetas escritores tienen un gran conocimiento de la tradición de Israel, de las historias, de las leyendas, y saben lo que les ha pasado a profetas anteriores a ellos, saben cómo han vivido, saben los padecimientos que han tenido. Entonces, ninguno quiere ser profeta y hasta último momento ponen excusas. Obviamente a Dios no le interesa ninguna excusa y los profetas van a tener, a la larga, van a tener que ceder, por decir de algún modo, y van a empezar con sus misiones, ¿no? Pero veamos las excusas que ponen. Ezequiel, en el 6, versículo 6, dice, y tú, hijo de hombres, no les tengas miedo, no tengas miedo de sus palabras, si te contradicen y te desprecian, y si te ves sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, no te asustes de ellos, porque son una casa de rebeldía. Ezequiel tiene miedo, él no pone ninguna excusa personal. No, no voy a poder por esto. No puedo porque les tengo miedo. Esa es la realidad. Por eso tanto insiste el texto, tantas veces dice, no les tengas miedo, no les tengas miedo, no les tengas miedo. Es decir, ese es el gran impedimento que siente Ezequiel. Tiene miedo de hablarles, porque sabe cómo pueden llegar a reaccionar y cómo de hecho reaccionaron muchas veces, ¿no? Isaías, ¿qué pone de excusa? Versículo 5. Ay de mí que estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo de labios impuros habito. Es decir, yo no soy lo suficientemente digno como para hablarle a nadie en nombre de Dios. Esa es un poco la idea, ¿no? Así que mejor busca otro que sea un poco más digno, porque yo soy un hombre de labios impuros. Dios lo soluciona rápidamente, como manda un serafín de los que están ahí en la visión, en el templo, con una brasa en la mano. Versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, tocó mi boca y dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está perdonado, listo. Si vos tenías ese problema, ya está, ya lo solucionamos. Ahora vas a ir a hablarle a este pueblo. Y Jeremías, ¿qué pone de excusa? Versículo 6. Ah, yo dije, ah, Señor Yahvé, no sé expresarme, soy un muchacho. Y me dijo Yahvé, no digas soy un muchacho, porque a donde quiera que yo te envíe, irás, y lo que te mande dirás. No les tenga miedo, que contigo estoy yo para salvarte, oráculo de Yahvé. Es decir, no, ninguna excusa le sirve a Dios, porque además las excusas que se ponen en general tienen que ver con cuestiones personales. Y acá se trata de algo que es para los otros, no para una cuestión personal. Vos tenés que ir a hablarle a otros. Entonces lo tuyo, lo personal, tus problemas personales es como que se relativizan, porque vos tenés una tarea diferente. Bueno, entonces estas son las excusas que ellos pusieron y Dios le dijo, bueno, no, no importa, igual van a tener que llevar adelante su misión. Voy a dejar el tercero, que es las misiones que Dios encomienda son un tanto extrañas, porque hay que explicar un poquito más cuando dice, lo manda a un lugar donde ya sabe que se va. Ay, se me está por acabar el. Esperen. Me estaba quedando Listo. sin batería. Ah, qué susto, que ya No, sabía. me estaba quedando sin batería. Listo. Ahí está, listo, ya está. Ya lo enchufé. Así que bueno, entonces yo dejaría el tercero, que es para que necesita un poquito más de explicación, ya para la próxima. Si te parece, José Luis. Me parece excelente. Muchas gracias. Escúchame.
Yo Sí, encontré que tengo en mi computadora el libro de Bruckman, de sí, Buckerman, de Emergencia Profética. Se lo puedo mandar a la gente, ¿verdad? sí, mandáselo porque es excelente. Sí, listo, Sí, bárbaro. sí, sí. Bueno, Yo tengo muy varios bien. libros de profetas en PDF, ¿eh? Bueno, en todo caso Eh, me mandás después Te los y mando si yo querés a vos seguramente. y vos, si O me da la no. lista, porque por ahí yo tengo también lista. Bueno, bárbaro. Normalmente por ahí alguno puedo encontrar y directamente yo se los mando. Sí, Bueno, bueno, gracias, Virginia. Y muchas gracias, muy bonito. Quedamos muchas entonces para la gracias. próxima semana en la misma línea que de Zoom y nos vemos aquí. Entonces, gracias. Hasta el martes que viene. Nos vemos el Hasta el martes. martes que viene. Gracias, que Hasta el tenga buena Cuídense, semana. muchas